Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para los fanáticos de las telenovelas y el drama turco, y ahora también con un toque italiano. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Francesca Chillemi, y sobre todo, de la verdad detrás de esa supuesta discusión que se ha rumoreado con el ex de Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Parece que las conexiones entre estas dos actrices y el popular actor turco son más profundas de lo que pensábamos, o al menos, eso es lo que la prensa y las redes sociales nos han hecho creer. Antes de que se pierdan este chismecito jugoso, les recuerdo que si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos la información más fresca y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Y créanme, este vídeo promete tener de todo: romance, posibles rivalidades y la verdad detrás de los titulares. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. La trama principal gira en torno a Demet Özdemir, la querida actriz turca conocida por su papel en Erkenci, y Francesca Chillemi, una hermosa actriz italiana que también ha ganado mucha popularidad. Ambas han estado vinculadas de alguna manera con Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional. Y ahí es donde entra la supuesta discusión, un rumor que ha circulado como pólvora, sugiriendo que podría haber habido una confrontación o un malentendido entre Demet y Francesca relacionado con Can Yaman. La historia nos lleva a un punto donde los fans, y la prensa del corazón, siempre están buscando conexiones y posibles relaciones. Can Yaman, siendo un actor tan cotizado y con una vida sentimental que a menudo acapara titulares, ha tenido relaciones públicas conocidas. Y es natural que cuando dos mujeres, ambas guapas, exitosas y con vínculos con el mismo hombre, aparecen en escena, la especulación comience. Vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en Erkenci, y la química entre ellos era innegable. Durante la filmación y después de la serie, los rumores de una relación sentimental entre ellos no cesaron. Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo de manera muy explícita, sus interacciones públicas y las fotos que compartían en redes sociales alimentaron mucho las especulaciones. Se les veía muy cercanos, cómplices, y para muchos, la chispa era evidente. La serie fue un éxito rotundo y su relación en la vida real, o la percepción de ella, se convirtió en un gran atractivo para los fans. Por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi. Ella es una actriz italiana, modelo y ex Miss Italia. En los últimos tiempos, Francesca ha sido vinculada sentimentalmente con Can Yaman. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y aunque tampoco han hecho declaraciones oficiales contundentes sobre su relación, las imágenes de ellos paseando, cenando y compartiendo momentos han sido ampliamente difundidas por la prensa italiana y turca. Parecería que Can Yaman tiene un gusto por las actrices talentosas y exitosas y ambas son definitivamente eso. Ahora, ¿dónde entra la discusión? La chispa que encendió este rumor fue una serie de eventos y publicaciones en redes sociales que, para los más observadores y analistas de este tipo de historias, sugerían una tensión. Se hablaba de que Demet Özdemir podría haber reaccionado de alguna manera ante la cercanía de Can Yaman con Francesca Chillemi. Algunos rumores apuntaban a que Demet habría dejado de seguir a Can Yaman en Instagram, o que habría hecho comentarios indirectos en sus redes que podrían interpretarse como una indirecta a la nueva relación de su ex colega. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, estas pequeñas acciones, una acción en redes sociales, un like o un unfollow, pueden ser magnificadas y convertirse en grandes titulares. Los fans a menudo buscan confirmaciones y narrativas, y si hay una posible rivalidad, mejor. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La mayoría de las veces estas historias de discusiones entre celebridades son una mezcla de especulación, interpretaciones erróneas y, en algunos casos, simplemente la forma en que los medios de comunicación construyen narrativas para generar interés. Vamos a analizarlo fríamente. Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron una relación profesional y posiblemente personal muy intensa durante la época de Erkenci. Es normal que al terminar un proyecto así, las vidas de los actores tomen rumbos distintos. Can Yaman ha continuado su carrera, y Demet también ha seguido adelante con otros proyectos. La vida personal de ambos, obviamente sí. De su curso y eso incluye conocer a nuevas personas.
Cuando se confirmó que Can Yaman estaba pasando tiempo con Francesca Chillemi, es natural que los fans de Demet y de la pareja que ella formaba con Can en la serie, se sintieran sorprendidos o incluso un poco decepcionados. Y es en ese momento cuando las redes sociales se llenan de análisis y teorías. Se dijo, por ejemplo, que Demet había mostrado cierta incomodidad o desaprobación ante las fotos de Can y Francesca. Esto a menudo se basa en la interpretación de me gusta, o comentarios supuestamente hechos por personas cercanas a Demet, o en la ausencia de comentarios en publicaciones específicas. Es un terreno muy resbaladizo. La verdad es que no tenemos pruebas concretas de una discusión directa o un conflicto entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Lo que sí es cierto es que la prensa del corazón y los portales de noticias de espectáculos se han encargado de generar esta narrativa de una posible rivalidad. Han intentado buscar cualquier indicio, por mínimo que fuera, para alimentar la historia. Y esto es algo muy común en la industria. Cuando hay dos mujeres guapas y exitosas conectadas de alguna manera con el mismo hombre mediático, la tentación de crear una historia de competencia es muy grande. Además, hay que recordar que Demet Özdemir también ha tenido sus propias relaciones y proyectos. Recientemente se ha especulado mucho sobre su posible relación con el cantante Oğuzhan Koç, aunque tampoco hay confirmaciones definitivas. La vida sentimental de las celebridades es a menudo un foco de atención, y se tiende a comparar y contrastar sus vidas. En el caso de Francesca Chillemi, su relación con Can Yaman parece estar en una etapa más incipiente, o al menos así se percibe desde fuera. Ella es una figura muy conocida en Italia, y su conexión con Can Yaman ha sido un tema recurrente en la prensa de su país. La idea de una discusión entre ellas es, en gran medida, una invención o una exageración de los medios. Es muy probable que Demet Özdemir, como profesional y como persona, haya seguido adelante con su vida y sus proyectos, independientemente de lo que haga Can Yaman en su vida personal. Y Francesca Chillemi, por su parte, seguramente está viviendo su propia historia. Lo que sí podemos decir es que este tipo de rumores, aunque no tengan fundamento real, demuestran el gran interés que generan estas figuras públicas. Los fans se involucran emocionalmente con las relaciones de los actores que admiran, y cualquier cambio en esa dinámica puede generar reacciones. Podemos hipotetizar que si hubo alguna conversación o malentendido, habría sido algo privado y no algo que saldría a la luz pública de manera clara. A veces una acción en redes sociales puede ser malinterpretada, o puede haber habido una simple conversación casual que los medios decidieron transformar en un gran drama. La verdad es que en la mayoría de los casos, las actrices y figuras públicas buscan mantener su privacidad lo más posible, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales. Y cuando hay rumores tan intensos, a menudo lo mejor es no darles credibilidad a menos que haya fuentes fiables y confirmadas. Lo que sí es cierto es que la prensa turca e italiana han estado muy atentas a cualquier movimiento de Demet Özdemir en relación con Can Yaman y su supuesta nueva pareja Francesca. Se han buscado declaraciones, se han analizado fotos, se han interpretado me gusta en redes sociales. Es un ciclo constante de escrutinio. Para concluir, podemos decir que la supuesta discusión entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi con el ex de Can Yaman parece ser, en gran medida, un producto de la especulación mediática. No hay pruebas contundentes de que haya habido un enfrentamiento o un problema real entre ellas. Ambas son actrices talentosas y exitosas que están viviendo sus propias vidas. Can Yaman, por su parte, parece estar disfrutando de su vida amorosa. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los rumores y las especulaciones son parte del paquete, pero no siempre reflejan la verdad. Lo que sí podemos admirar de estas dos actrices es su talento, su belleza y su dedicación a sus carreras. Así que hasta donde sabemos la verdad de la discusión, es que probablemente no exista como tal. Son dos mujeres que por circunstancias de la vida han tenido conexiones indirectas con el mismo hombre, y los medios han decidido crear una historia de rivalidad. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que haya algo más detrás de estos rumores o que simplemente es el circo mediático en acción? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en los comentarios de abajo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los últimos chismes del mundo del espectáculo. Gracias de verdad por dedicarnos su tiempo y por estar siempre aquí con nosotros. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Demet Özdemir, Can Yaman o las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.